¿Ya? Bien, entonces vamos a continuar, ya vamos a compartir la pantalla para continuar con nuestros temas, ¿no? Entonces primero nos vamos a ir. ¿Cómo está la imagen? ¿Está suficientemente amplia para visualizar? ¿Sí? Por favor, ¿se ve bien la imagen en pantalla? Sí, sí, señores. Sí, sí se ve bien. Ya, ok. Bien, entonces vamos a hacer un repaso, ¿ya?, de los temas que tratamos el día lunes, para que ustedes se reconecten con la refrigeración, ¿ya? Primer punto. Entonces nuestro evaporador, dijimos, es la parte fría del sistema, ¿no? ¿Ya? La parte fría del sistema es aquella en la cual nosotros vamos a satisfacer la necesidad de enfriamiento, ¿ya? Según la segunda ley de la termodinámica, para que haya enfriamiento, alguien tiene que ceder calor, ¿ya? Es decir, entregar energía para reducir su temperatura. Al mismo tiempo que alguien, una sustancia o medio, entrega calor, se enfría y traspasa ese calor a otra sustancia o medio, ¿ya?, que sería el que atrapa el calor, ¿ya? Es decir, el que se enriquece con esa energía y hace reducir la temperatura a la sustancia que se dio el calor. En este caso tenemos aquí un serpentín, ¿ya? Estamos mostrando ahí, que llamamos evaporador, que podría ser un evaporador dentro de un cuarto frío, o podría ser un evaporador enfriador de agua, ¿no? ¿Ya? Podría ser un enfriador de placas también. Entonces, en este caso tenemos acá un serpentín, el cual se le colocan aletas aquí, ¿ya? Se le colocan aletas. ¿Para qué? ¿Para qué le ponemos aletas a un serpentín? Le ponemos aletas para aumentar su superficie de intercambio, ¿ya? Superficie de intercambio de calor, es decir, le aumentamos la superficie, ¿ya? También existen evaporadores sin aumento de superficie. Por ejemplo, un banco de hielo es un serpentín introducido dentro de un tanque con agua. ¿Para qué? Para formar hielo alrededor de los tubos. Ahí no se colocan aletas, ahí se colocan solamente los tubos limpios, ¿no? Completamente lisos, para que se forme alrededor unas 2 pulgadas de hielo. Eso se llama banco de hielo o acumulador de hielo. Bien, entonces tenemos nuestro evaporador y en este caso este evaporador es de un cuarto frío, ¿ya? Entonces tenemos el serpentín, el cual puede llevar aletas, y tenemos atrás un ventilador. Este ventilador, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir que el aire, ¿ya?, circule a través del serpentín. Y este aire va a traer el calor de los productos que están dentro del cuarto frío, ¿ya? O cámara de enfriamiento, o cámara de congelación, cámara de refrigeración, o cuarto frío, ¿ya? Es decir, nosotros, por ejemplo, ponemos los productos lácteos en nuestra cámara y le seteamos al termostato a 4 grados centígrados, que es la temperatura legal de mantenimiento de los productos lácteos. Entonces, este ventilador va a estar funcionando permanentemente para producir una corriente de aire a través de los productos
ya sea los que están ingresando o los que ya están almacenados, y manejar ese flujo de aire a través del serpentín de enfriamiento, que sería el evaporador. ¿Ya? Veamos qué pasa. Ese aire, según la segunda ley de la termodinámica, tiene que venir más caliente, es decir, con más temperatura, que la temperatura que hay aquí en el serpentín. ¿Ya? La temperatura que hay en el serpentín es la temperatura de evaporación, es decir, es la temperatura que tiene el refrigerante que circula por el interior de nuestro sistema de refrigeración, y en este caso estamos analizando el evaporador. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a introducir el refrigerante? Puede ser R22, puede ser R507, R404A, ¿cierto? Diferentes refrigerantes, 410A, los nuevos refrigerantes, puede ser un hidrocarburo, puede ser amoníaco, puede ser CO2, es decir, cualquier refrigerante será siempre introducido en el interior del evaporador, a través del tubo, ¿no? ¿Ya? Y la característica que debe tener este refrigerante que se introduce al evaporador, la parte fría del sistema de refrigeración, tiene que cumplir ciertas características. Primero, debe ser un líquido a baja presión, pero que ha sido previamente pulverizado o expandido. ¿Ya? La palabra expandido es una palabra técnica que significa que un líquido a alta presión aquí, antes de un dispositivo de control del refrigerante, que es como un orificio, ¿ya? Un orificio modulante con una aguja, que le llamaremos válvula de expansión o dispositivo de control del refrigerante. Al entrar el líquido a alta presión, pasa por un orificio reducido y se convierte en líquido a baja presión. Es decir, le hacemos caer la presión, ¿no? Entonces, todo sistema de refrigeración tendrá un sitio donde se le baja la presión a un líquido para convertirlo en líquido a baja presión y pulverizado. Recuerden, cuando nosotros accionamos un pulverizador para pulverizar a agua un rociador, eso es lo mismo que está pasando dentro de la válvula de expansión. Un líquido a alta presión lo hacemos pasar por un orificio pequeño, aprovechando el efecto Joule, que se llama, o de tabique poroso, y producimos entonces el cambio de presión de un líquido para lograr en la descarga de esa válvula, en la salida de esa válvula, lograr un líquido mismo expandido, es decir, en pequeñas gotitas, pero a baja presión. ¿Ya? Es decir, cambiamos la presión por la expansión. ¿Ya? Bien, tenemos estas gotitas de líquido expandido dentro del evaporador, fíjense, caminando aquí por el serpentín, por el interior. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir? Como son pequeñas burbujitas de agua, ¿ya? Pequeñas gotitas de agua, ellas tienen una superficie reducida, ¿ya? Por lo tanto, fácilmente pueden evaporarse, es decir, ganar calor, ¿ya? Recuerden, cuando en una olla de agua la ponemos en la cocina, a calentar, en un calentador, observamos que cuando llega a la temperatura de ebullición, el agua ¡pum!, se convierte en vapor. Lo mismo pasa aquí adentro. El líquido va tomando calor ¿de quién? Del aire que le manda el ventilador, porque el ventilador está trayendo energía, ¿no? Nosotros le llamamos calor. No importa que no sea caliente, puede ser un calor a 4 centígrados, a 10 centígrados o a menos 20 centígrados. Igual es calor, es energía. Entonces, esta energía se traspasa a través de las paredes del serpentín, del evaporador, y entrega esa energía a las gotitas de líquido expandido del refrigerante, que dijimos que puede ser cualquier refrigerante que se usa en refrigeración, ¿no?
En el capítulo de refrigerantes vamos a notar y conocer todos los refrigerantes que se utilizan en el medio de refrigeración. Entonces, pongamos que aquí tenemos R507. Entonces, entrarán las gotitas de R507 expandidas, viajarán por el interior y a medida que avanzan por la tubería del serpentín, o las tuberías del serpentín, van a ir vaporizándose. Más o menos en 3/4 partes ya del recorrido del serpentín, ya se han vaporizado todas las gotitas que inyectó la válvula de expansión, que es como la bomba inyectora, digamos, de un motor de combustión. Lo mismo sería acá la válvula de expansión. Sería un inyector de líquido, refrigerante líquido, ¿no? Bien, entonces más o menos en 3/4 de la longitud se evapora completamente y en las últimas vueltas, fíjense que cambió de color. Aquí lo tenemos en un verde amarillo, negro, medio negro, oscuro, ¿no? Para efectos didácticos. Y ya cuando llega a las 3/4 partes, ya cambió a amarillo y sale totalmente amarillo. Eso para efectos didácticos significa que este ya es un gas sobrecalentado. Al decir sobrecalentado significa que evaporé completamente el líquido, ¿sí? Y luego lo sobrecalenté. Es decir, le agregué un poquito más de calor para lograr de que ese gas no se vuelva a convertir en líquido. Me queda con más energía interna, ¿ya? Eso se llama sobrecalentamiento, ¿ya? Sobrecalentamiento. En términos técnicos, ¿ya? Científicos, un líquido se convierte en un gas y cuando está en el proceso intermedio de ser líquido y ser gas, se llama un gas saturado, ¿ya? Entonces, en este caso, nuestro gas saturado adquiere más calor, más energía y se sobrecalienta. Entonces ya nos va a salir un gas sobrecalentado. ¿Por qué razón necesitamos nosotros sacar el gas sobrecalentado del evaporador? Porque el siguiente componente, fíjense aquí abajo, es el compresor. Entonces tenemos evaporador y luego tenemos el compresor. Entonces, nuestro compresor tiene aceite, ¿no es cierto?, lubricante. ¿Qué pasa si yo le dosifico en exceso al evaporador, le dosifico en exceso refrigerante líquido y ya me sale aquí líquido arrastrado, gotitas de líquido que no se evaporaron acá, ¿ya? Entonces me las llevo al compresor. Si yo llevo líquido al compresor, estoy frente a un problema, porque a todo compresor el gas de retorno que se llama, o el gas de succión, que es lo mismo, pasa primero por el lubricante, donde está el aceite, ¿no? Tanto es así que nosotros tenemos un visor en el cárter o depósito de aceite del compresor, donde podemos visualizar qué está pasando con el aceite, ¿no? Si vemos que el cárter se empieza a enfriar, empieza a sudar, significa que está llegando líquido, o sea, refrigerante líquido. Y ese no es el negocio del compresor. El compresor solo puede recibir gas. ¿Para qué? Para que el aceite no haga espuma, es decir, para que no se evapore el refrigerante líquido dentro del compresor, porque el compresor pasaría a ser un evaporador. Y nosotros queremos que el evaporador esté aquí arriba, ¿no es cierto?, donde estamos enfriando el aire del cuarto frío. Aquí ya no hay aire del cuarto frío, aquí está el aire del ambiente. No nos interesa enfriar. Más aún, si nosotros arrastramos una cantidad importante de líquido al compresor, nuestro aceite se va a ir. Es decir, al llegar el líquido, refrigerante líquido al aceite, se va a producir una ebullición de ese refrigerante por cambio de presión y va a producirse una espuma y esa espuma va a salpicar aquí toda la zona
donde está el pistón, los rines, y se va a ir a la cámara de compresión, es decir, se va a ir del compresor, abandona el compresor. Hay un dicho popular que dice, cuando llega refrigerante líquido al compresor, el aceite coge sus maletas y se va del compresor. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Van a ocurrir dos cosas. El mecanismo de control de presión de aceite, si es que el compresor tiene bomba de aceite, inmediatamente va a dar una señal de disparo, es decir, primero una alarma y luego se va a desconectar al compresor. Es decir, vamos a tener una falla por falta de aceite. Pero antes de que ocurra esa parada de seguridad por presostato de aceite, probablemente ya el cigüeñal quedó sin lubricante y friccionaron los elementos metálicos, metal con metal, con lo cual podemos tener ahí un grave daño, ¿ya? Un grave daño en este equipo. De hecho, los mayores daños en compresores son producidos por retorno de refrigerante líquido al compresor, ¿ya? Se produce una destrucción. Se destruyen las bielas, se destruye el cilindro, se destruyen los pistones, se parten en dos las bielas porque el líquido puede subir a la parte alta del compresor, donde está la cámara de compresión, y los líquidos no son compresibles. Es decir, un líquido no lo puedo comprimir porque ya está comprimido el líquido, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Me revienta donde están las válvulas, los flaps o el cabezote. Entonces, las fallas más grandes, más costosas en los compresores son por retorno del líquido. Entonces, preguntémonos, ¿quién controla o evita que regrese el líquido al compresor? El mecanismo de control del refrigerante a la entrada del evaporador. Este mecanismo se denomina válvula de expansión, puede ser termostática, como vamos a explicar cuando expliquemos las válvulas, o electrónica. Actualmente tenemos válvulas electrónicas que son muy finas en su control, ¿no? Van alrededor de 1000 pasos de control, 1000 posiciones, ¿no?, de control. Entonces, originalmente las termostáticas nos solucionaron el problema por muchos años, es decir, nos controlaron a los evaporadores por muchos años, hasta que llegó la válvula electrónica, ¿ya?, que funciona con más afinidad y más precisión en el control. Esa es la única diferencia. ¿Cómo lo hace electrónicamente? Tiene un motor que posiciona a la aguja que hay aquí adentro aproximadamente en 1000 pasos, 1000 posiciones. Bien, sigamos. Entonces, hemos introducido refrigerante al evaporador, se ha evaporado completamente, se recalentó ligeramente y retornó al compresor con un valor de sobrecalentamiento que lo veremos en el capítulo, pero que podemos anticipar que debe ser aproximadamente de 6 a 10 centígrados, ¿ya?, el sobrecalentamiento del gas de succión. Es decir, de la temperatura de evaporación, que es la que tiene el refrigerante líquido dentro del evaporador, se le agregan 6 grados centígrados más para llegar al compresor con un valor adicional de temperatura, ¿ya?, y permitir de que el gas que llega es un gas seco, no hay humedad, o sea, no hay vapor de ese refrigerante. Por lo tanto, el aceite se va a mantener en su temperatura y va a poder lubricar todo el compresor, ¿ya? El primer síntoma cuando hay retorno de líquido, baja la temperatura del aceite. Por eso que los compresores finos o de cierta capacidad traen un termómetro en el cárter, para que el operador pueda visualizar a qué temperatura. Si no tiene instalado termómetro, nosotros utilizamos nuestro termómetro infrarrojo y podemos rápidamente chequear la temperatura. La temperatura en el cárter de un compresor debe ser mínimo 100 Fahrenheit, es decir, 37 centígrados. Es decir, la temperatura de 40 centígrados hacia arriba es correcta.
¿ya? En el cárter. Menos de 40, 37, si empieza a bajar, estamos mal. Es decir, si usted ve que en el visor se empieza a cambiar de color el aceite y empieza a sudar, a formar gotitas de condensación de la humedad del aire, estamos mal. Significa que está retornando líquido, ¿ya? Tenemos varias formas de verificar también, ¿no? Tomando temperaturas aquí a la entrada del compresor y tomando la presión. Lo vamos a ver en el capítulo de mantenimiento, de control, de operación. Bien, entonces tenemos nuestro evaporador, cuya función es absorber calor del medio que queremos enfriar, enfría ese aire, en el caso de ser un evaporador enfriador de aire, y evapora al refrigerante, es decir, convierte el refrigerante líquido en gas, en vapor de refrigerante evaporado. Y ese gas va hacia el compresor. ¿Hacia qué parte del compresor va el gas que sale del evaporador? Va hacia la succión o aspiración. Entonces aquí tenemos nosotros el compresor y esta es la flauta o distribuidor de succión. En este caso tenemos dos compresores, podrían ser más o podría ser uno. En este caso es un rack. Rack significa un grupo de compresores que se usa mucho en refrigeración comercial, los supermercados, es decir, las empresas que tienen varios cuartos fríos y colocan un rack para servir a todos los cuartos fríos. Entonces colocan un grupo de compresores que pueden estar con un programador programados para entrar o salir de acuerdo a la demanda de frío que haya, ¿ya? En este caso tenemos dos compresores, ya es un rack, ¿ya? Entonces, nuestro distribuidor, fíjense aquí arriba, tiene mayor diámetro que la entrada de cada uno, ¿no? ¿Ya? Y este tubo que ven que baja, no baja del fondo, sino que sube, ¿no? Internamente, más o menos a 1 pulgada de la parte alta, para en ningún caso recibir la bajada de líquido, sino siempre sacar de la fase gas, que está arriba, ¿ya? Siempre la fase gaseosa. Entonces, todo compresor solo puede recibir fase gaseosa de refrigerante de retorno. Bien, ¿el compresor qué hace? Cambia la baja presión de succión, que viene del evaporador, la transforma en alta presión de descarga. Es decir, aquí hay una relación de compresión, ¿no? Que depende del tipo de evaporador, de las condiciones, mejor dicho. Si es un evaporador de congelación, vamos a tener una alta relación de compresión. Es decir, bajísima presión en el evaporador y alta presión de descarga. Este calor que genera la compresión origina que el refrigerante descargado por el compresor, que está aquí en gris, color gris, vaya a alta temperatura y a alta presión. Supongamos con 507. Si trabajamos a 10 psi, 10 libras por pulgada cuadrada, en el evaporador, el compresor succiona 10 psi y descarga aquí en la sierra unos 240 psi, 230 puede ser, 507, ¿no? En la costa puede ser 290, 280. Entonces, esa es la relación, es bastante alta, ¿no? De un gas a baja presión a un gas a alta presión. Baja presión en la succión o aspiración y alta presión en la descarga del compresor. Una vez que descarga el compresor, que este refrigerante caliente a alta presión y a alta temperatura, ¿por qué sube la temperatura aquí? Porque nosotros reducimos el volumen, con lo cual friccionamos las moléculas del gas y sube la temperatura por fricción, ¿ya? Todo elemento que fricciona genera calor. Es un proceso que gana calor, ¿no? ¿Por qué gana calor? Porque estamos transformando la energía eléctrica en energía mecánica y en energía de compresión de un gas. O sea, aquí hay una transformación de los kilovatios del motor eléctrico en una energía de compresión de un gas, ¿ya?
Primero, la energía eléctrica se transforma en energía mecánica a través del movimiento de una biela con una manivela, que se llama cigüeñal, ¿no? Y luego este pistón, en su recorrido de succión que baja, aspira un gas, un volumen. Y este volumen lo reduce, ¿ya? Lo reduce, imagínense, lo reduce de 250 a 10. O sea, multiplica 10 a 250 veces. Por lo tanto, es 25 a 1, ¿no? Aproximadamente. Entonces, en ese proceso de reducción de volumen, se genera gran cantidad de calor. Y ese calor se va con el gas de descarga. Aquí. ¿Qué hacemos con ese gas de descarga? ¿Lo volvemos aquí a la válvula de expansión? No, no podemos. ¿Por qué? Porque si yo mandara este gas caliente aquí a la entrada de la válvula de expansión, la válvula de expansión no funciona, no expande, porque el gas ya está expandido, las moléculas ya están separadas, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Volverlo a convertir en líquido. ¿Y cómo lo hago? Lo mando a este otro intercambiador de calor, ¿no? Este dijimos que es un intercambiador de calor, absorbe calor. Este otro intercambiador de calor es el condensador, que es el segundo intercambiador de calor del sistema y tiene la función de eliminar el calor que ganó en la compresión, ¿sí? Entonces, ¿qué lo hace? Primero, en las primeras vueltas del serpentino, enfría el gas, es decir, lo desrecalienta, le quita el calor añadido en la compresión y lo lleva a un punto, ¿ya?, que se llama el punto de condensación o temperatura de condensación. ¿Por qué usamos este condensador enfriado por aire? ¿Ya? En este caso que estamos mostrando acá, porque el aire ambiental siempre va a tener una temperatura, tal vez máxima en Arabia Saudita puede ser 55 grados. Y la temperatura de descarga de un compresor, en este caso 507, puede estar en el orden de 100 grados centígrados. Entonces siempre vamos a tener el aire que va a enfriar al condensador, lo vamos a tener a menos temperatura, ¿ya? Es decir, ahí va a haber una diferencia de temperatura favorable a nosotros para poder enfriar el condensador, ¿ya? Una vez que enfriamos el condensador, estamos a través de los tubos y las aletas que tiene, también se le ponen para aumentar la superficie, logramos que ese gas caliente primero baje su temperatura, se llama desrecalentamiento, en inglés desaperficer, y luego llegamos al punto de condensación, ¿ya? En ese punto de condensación, el gas se empieza a convertir en gotitas de líquido, ¿ya? Y se empiezan a acumular aquí. Fíjense que aquí cambió de color gris a color negro, pero no tan fuerte el negro, ¿no?, sino mezclado. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos en presencia de un gas que está entre gas y líquido. Eso se llama punto de saturación. Es decir, es un gas que con un poquito de calor se convierte en gas y con un poquito de frío o enfriamiento se convierte en líquido. Entonces, ese se llama temperatura de saturación del gas, ¿ya? Y estamos entrando ya en la fase gas líquida, gas líquida. ¿Qué hacemos ahí? El fabricante le aumenta el número de vueltas al serpentín para que siga enfriando ahí. Y eso, fíjense, cambió de color a negro, significa un refrigerante subenfriado, es decir, adicionado un poco más de enfriamiento para que libere un poco más de calor y se convierte en un líquido seguro, es decir, un líquido subenfriado. Del punto de condensación un poco más abajo, ¿ya? Entonces, a la salida del condensador estamos sacando refrigerante líquido subenfriado. No se olviden de esta palabra. Subenfriado significa que tiene subenfriamiento. Entonces, este líquido negro que ustedes ven aquí en el dibujo es un líquido que contiene un subenfriamiento del líquido condensado, ¿ya? Entonces, si ponemos un termómetro aquí, vamos a poder descubrir
cuántos grados de subenfriamiento tiene ese líquido condensado. Volvamos acá. Aquí era un gas evaporado, ¿no es cierto? Entonces, este gas evaporado tenía que tener un sobrecalentamiento del gas de evaporación, o gas evaporado, o gas de succión, que es lo mismo. Entonces es inverso, ¿no? En este caso necesitamos sobrecalentar el gas, y en este caso necesitamos subenfriar el líquido. Fíjense que ya son dos conceptos, ¿no? Sobrecalentar el gas después del evaporador y subenfriar el líquido después del condensador. Cuando veamos más adelante, todas las tecnologías hablan del sobrecalentamiento del gas de succión y del subenfriamiento del líquido condensado. ¿Ya? Por ahora digamos que tenemos el líquido ya condensado y subenfriado y lo mandamos ¿a dónde? A un depósito. Aquí hay un depósito. Una indicación. Si ustedes ven este gráfico, este dibujo, hemos dejado en inglés todas las palabras de los componentes. ¿Ya? Aquí dice evaporator, ¿no? Aquí dice condenser, aquí dice compressor. ¿Sí? ¿Por qué las hemos dejado así? Porque en el futuro ustedes se van a relacionar con catálogos, manuales, información técnica que viene generalmente en inglés. Son muy pocas las que vienen en español, ¿ya? De los fabricantes. Entonces, el acuerdo mundial es que todo usuario tiene acceso a los manuales o catálogos de sus equipos. Entra al website, a la página web de ese fabricante, a un link que se llama literature en inglés. Y ahí le van a preguntar, ¿qué modelo de equipo busca el manual? Usted pone el modelo y le va a aparecer ahí un PDF con el peso del PDF para que usted lo pueda bajar. Eso es un acuerdo mundial. Entonces, la mayoría de esos catálogos están en inglés. Entonces, es mejor que ustedes aprendan en este curso ya las palabras en inglés. Fíjense aquí, evaporador, evaporator. Es simple, ¿no? Muy parecido. Condensador, condenser. Muy parecida. ¿Ya? Aquí en las válvulas, por ejemplo, ya vamos a ver enseguida. Bien, entonces teníamos ya el refrigerante líquido condensado y acumulado. No todos los equipos tienen acumulador como este que está aquí. Actualmente se trata de evitar los acumuladores en equipos pequeños y medianos, ¿ya? Esto se deja para equipos industriales más grandes. Por ejemplo, un equipo de aire acondicionado no necesita un depósito, ¿ya? Sino que las últimas vueltas del serpentín del condensador aquí se utilizan como acumuladores, ¿ya? Y de ahí se saca directamente ya a la válvula de expansión o al tubo capilar, que es un tipo de control del refrigerante. En este caso vamos a seguir este ejemplo, que el refrigerante líquido condensado llega al depósito y de ahí por la misma presión que tiene, presión de descarga o presión de alta, es empujado por este tubo, fíjense, hacia volver a circuito cerrado a la válvula de expansión. ¿Para qué vuelve a la válvula de expansión el líquido? Para que vuelva a expandirse y vuelva a inyectar el refrigerante líquido expandido en gotitas pequeñas para que este refrigerante vuelva a absorber calor del el aire que le está mandando a través de la superficie del tubo y aleta le está mandando del cuarto frío, ¿no? Es decir, la carga térmica nuevamente va a evaporar el refrigerante que ha inyectado o ha pulverizado o ha expandido la válvula de expansión. Ese sería el circuito básico, ¿ya?, de todo equipo de refrigeración. Todo equipo de refrigeración tendrá evaporador, compresor, condensador y válvula de expansión o dispositivo de control del refrigerante. Eso es lo básico, ¿ya? Ahora, no solo tienen eso, tienen algo más. Por ejemplo, salgamos del evaporador, el refrigerante sale
evaporado y ligeramente sobrecalentado. Y aquí hay una válvula de paso, ¿se fijan? Que normalmente está abierta. ¿Qué objeto tiene? Poder en algún momento, si se necesita cambiar este filtro que está aquí, que se llama filtro de succión, ¿ya? Alguna persona preguntó en la primera sesión de este curso, preguntó qué función cumple este filtro. Este filtro cumple la función de, en caso de que se ha quemado un compresor semihermético o hermético, como el motor está dentro y se quemó, originó una nube de humo, es decir, de productos quemados, ¿no? Se quemó el aislamiento del bobinado. Entonces eso ensució el sistema por dentro. Por lo tanto, si yo cambio el compresor o cambio el motor interno, el bobinado, me va a quedar el sistema sucio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar temporalmente un elemento absorbedor de ácidos para poder manejar esa suciedad que está al interior, ¿ya? Que se va a convertir en un ácido con el refrigerante, va a acidificar el refrigerante. ¿Y qué sucede si yo no hago esta instalación de este filtro temporal? Es un filtro de carbón activado, ¿no? Filtro negro, que se coloca una piedra. Si no hago eso, probablemente en 1 o 2 semanas se me vuelve a quemar el compresor. Y eso es triste, ¿no? Porque usted ha hecho un buen trabajo de cambiar el compresor, un costo alto de cambiar el compresor completo, en algunos casos, cuando son herméticos o semi-herméticos, que no hay reemplazo del bobinado quemado, entonces se vuelve a quemar. ¿Y cuál es la respuesta? El dueño o la persona que les contrató les va a decir, ¿qué pasó? Entonces, una de las muchas respuestas que generalmente se da, le culpan a la empresa eléctrica, ¿no? Una falla eléctrica, pero no es así. No fue falla eléctrica, fue porque no se limpió el sistema interno, ¿no? ¿Ya? No se limpió, no se hizo limpieza. Entonces, una de las formas de hacer limpieza es colocando temporalmente 2 filtros, uno a la succión aquí del compresor y otro acá, en el líquido. Estos filtros se colocan temporalmente, es decir, 72 horas o unos 4 días, máximo una semana, para que por ahí va a pasar todo el refrigerante que trae mugre del sistema quemado y que va a depositar en los filtros, no los va a alcanzar a saturar, entonces usted para el equipo después de ese tiempo y le saca estos filtros temporales y coloca los definitivos, ¿no? Tanto el de succión como el de líquido, para poder hacer ese clean up, se llama, limpieza del sistema, ¿no? No se olviden, esto es fundamental cuando se ha quemado un compresor hermético o semi-hermético. Por supuesto, el aceite también hay que cambiar. Bien, sigamos. Esta válvula dijimos que era solo para aislar temporalmente el filtro y poderlo cambiar. Entonces, si yo quiero cambiar este filtro, ¿qué válvula cierro? Esta, para aislarlo, ¿no? Cierro esta y cierro esta de acá, que sería la válvula de entrada del compresor. Con eso le dejo al filtro solamente con el contenido interno. Si antes de cerrar esta válvula le succiono con el compresor, ¿ya? Le dejo en baja presión aquí, entonces al cerrar esta ya me queda muy poquita presión y se la purgo por acá arriba, ¿no? Por esta válvula Schrader que se llama, es una válvula de acceso, válvula de carga también les llaman, ¿no? Es de aguja, como de bicicleta. ¿Sí? Entonces por ahí purgo y puedo abrir esta brida y retirar el filtro una vez que ha cumplido su misión de absorber ácido. Bien, sigamos la línea. Supongamos el equipo funcionando ya, con su válvula abierta, su filtro puesto, y tenemos acá, fíjense, un botellón que dice Suction Accumulator, acumulador de succión. Esta botella acumuladora de succión, ¿en qué caso se usa? Cuando tenemos sistemas de baja temperatura, cuartos de congelación, que cuando entran en descongelación, ¿sí? O defrost, que se llama, pueden dejar mucho líquido aquí adentro del evaporador y ese líquido puede retornar momentáneamente, sin control, al compresor. Entonces,
yo ese líquido que pudo haberse quedado aquí después del proceso de descongelación, lo acumulo acá y lo voy evaporando lentamente, ¿no? O sea, no me va a llegar al compresor líquido, solo me va a llegar gas. ¿Y cómo lo hace este aparato? Este aparato no se aísla térmicamente, no se le coloca Rubatex, ¿ya? No se coloca aislante, se deja helado, libre. ¿Para qué? Para que en la temperatura ambiente le evapore ese posible arrastre de líquido que hay ahí. Entonces, cuando ustedes vean equipos de refrigeración con acumulador de succión, con estas botellas grandes, nunca las aíslen, no coloquen aislamiento. El aislamiento va en la tubería solamente, ¿ya? No en el acumulador. Se deja pelado el acumulador. Bien. ¿Qué otro accesorio vemos? Aquí vemos este que ustedes ven ahí, esos tubos de mayor diámetro, son silenciadores. Cuando se usa el aire acondicionado, antiguamente los pisos tenían equipos de aire acondicionado independientes, actualmente ya se centraliza el aire acondicionado, ¿no? O se coloca multisplit, que están fuera del edificio, no hay mucho ruido. Pero antes que los equipos estaban dentro del edificio, llevaban estos silenciadores, eso se llama muffler. Estos mufflers son silenciadores que permiten, igual que en un motor de un vehículo, bajar el sonido, ¿no? Disminuir el sonido. Por eso que los hemos puesto aquí. Entonces, cada una de las descargas de compresor tiene un silenciador. ¿Qué más tenemos acá? Fíjense que en la descarga, ¿qué es lo que hay? Una válvula de servicio, es decir, una válvula principal que aísla al compresor. Si yo quiero hacerle un trabajo al compresor, le cierro la válvula de servicio de descarga y la válvula de servicio de succión. Y con eso puedo aislar el compresor, abrirlo, cambiarle el aceite, hacerle una inspección, revisar el motor, etc., ¿no? Sin necesidad de botar el refrigerante de todo el sistema. Bien, sigamos. En la descarga del compresor tenemos otro dispositivo que se llama Oil Separator, separador de aceite. Es un botellón también de gran diámetro respecto al tubo. Supongamos que entra un tubo de 1 pulgada 3 octavos, este será de 8 o 10 pulgadas. ¿Ya? ¿Qué objeto tiene? Bajar la velocidad del gas en la descarga y lograr que el aceite que salió con ese gas se separe. Puede separarse en un elemento como una malla, que se llama coalescente, o en una placa, una pared que tiene aquí el separador. Porque como está a baja velocidad, las gotitas se pegan ahí y se van al fondo, ¿no? Y se empiezan a acumular en el fondo. Cuando llegan a cierto nivel, aquí al fondo hay un flotador, como el del water, igual, con una válvula. Entonces, como esto está a presión, esa misma presión impulsa por este tubo pequeño de 1/4 o 3 octavos, impulsa el aceite, en este caso a un depósito elevado, ¿ya? Que va a administrar el aceite hacia los compresores, ¿ya? Fíjense, de la parte baja, el aceite va a los compresores. ¿A dónde va? Al regulador de nivel de aceite del compresor. Como es un equipo rack, que pueden haber varios funcionando, o uno solo funcionando y los otros detenidos automáticamente, entonces él controla que el nivel del que está detenido no suba, es decir, no se inunde de aceite, porque tiene un sistema de control. Puede ser mecánico o electrónico. Entonces, por eso que necesito tener el depósito elevado, para que siempre pueda bajar el aceite al compresor que está funcionando y que necesita reponer nivel de aceite. Entonces, así de sencillo. Tiene una válvula de flotador en el fondo, me sube con la misma presión aquí al depósito elevado. Y de ahí lo administra hacia los compresores, a través de un regulador de nivel. ¿Ya? Ese sería el accesorio que estamos indicando hoy. Luego seguimos la descarga, pasó por el separador de aceite, sube y va hacia una válvula check. Esta válvula check es muy importante porque permite que cuando se apaga un compresor, el compresor se desconecta, ¿no es cierto?, del sistema.
Y cuando prende el compresor, hasta que no levante la presión sobre la presión del condensador, no se conecta al sistema, como gas, la presión, sino que levanta primero presión, entonces no tiene amperajes muy exigidos, no está descargando contra una contrapresión alta, sino que él tiene cerrada esta check, y es que no tiene todavía la presión suficiente. Levanta la presión y abre la check, ¿ya? En este momento. Es por eso que se pone esta check valve. Los equipos de buena calidad que usted ve instalados en Chile, en fin, en equipos de refrigeración que vienen de fábrica instalados, todos tienen check valve, todos tienen válvulas check. Y también es una ventaja porque el técnico cuando tiene que hacer un trabajo aquí, por ejemplo, en este separador de aceite, si la válvula check está en buenas condiciones, usted cierra las descargas de los compresores y despresuriza al botellón este, y la válvula check hace que no se descargue la presión del condensador, ¿no? Por eso que estas válvulas check tienen que estar en buenas condiciones, ¿no? Para que nos permitan parar el flujo de gas en contravía, ¿no? Hacia acá. Ese es un check valve y la función de la válvula check. Digamos, el condensador, ¿qué tiene? En sí el condensador no tiene mucho, ¿no? Tiene su serpentín, si es de aire sus aletas, si es de agua tendrá una torre de enfriamiento conectada. ¿Para qué? Para que el agua que se calienta en el condensador vuelva a enfriarse y solamente consuma el agua que se evapora en la torre de enfriamiento, ¿ya? Entonces, los condensadores enfriados por agua tienen que estar conectados a una torre de enfriamiento porque sería muy costoso estar reponiendo siempre el agua de un condensador enfriado por agua, ¿ya? Más o menos consume 3 galones por minuto por tonelada de refrigeración. Bien, ¿qué más tenemos acá? En la descarga del condensador dijimos que podía haber un depósito o no, ¿ya? En caso de que haya depósito, siempre hay válvulas de seguridad aquí, ¿se fijan? Estas son válvulas de seguridad seteadas a un valor sobre el valor de trabajo del equipo, ¿no? El alto, ¿ya? Normalmente en freón son de 300 y pico de PSI, excepto las de 410A, que son sobre 400 PSI de presión de disparo. Estas nos protegen que en caso de que haya el condensador se anula, es decir, se paró el ventilador o está muy sucio, comienza a subir la presión y puede llegar un momento en que el presostato de alta no lo apague, sigue presurizando y puede reventarse este depósito de agua, ¿ya? Por eso que lleva válvulas de seguridad. Como los calderos igual. Todo recipiente de presión tiene que tener válvulas de seguridad. Y en el caso de equipos de refrigeración también pueden tener unos tapones fusibles, que esos tapones fusibles se funden como una válvula de seguridad y se abren cuando la temperatura llega a un valor de fusión del tapón. Es más económico que una válvula de seguridad. Antiguamente casi todos venían con tapones fusibles, ahora se ve menos. Bien, estamos saliendo, fíjense, el líquido condensado ingresa por un extremo y sale por el otro. Y no sale de arriba el líquido condensado, sino sale casi del fondo, más o menos a 1 pulgada del fondo, para no sacar basuras del fondo. Es un sifón, es para que esté siempre cebado, es decir, siempre tenga nivel positivo de líquido. Entonces, el equipo, cuando le falta refrigerante, está muy bajo de refrigerante, puede mandar por aquí ratos gas, ratos líquidos. Y eso afecta al funcionamiento porque la válvula de expansión expande a rato y no expande cuando recibe el gas mezclado con líquido. Eso se llama flash gas o gas flash. Eso significaría que el líquido lleva vaporizaciones en la línea, ¿ya? Aquí vemos otro accesorio. Aquí vemos la válvula principal de líquido, que siempre debe haber en todo depósito, y el filtro secador. ¿Por qué necesitamos tener un filtro secador? Ahí dice, ¿no? Replaceable Cold Filter Dryer. Filter Dryer significa filtro secador de núcleo reemplazable. Este es con piedra, ¿no?
Aquí tiene dos piedras que son de alúmina, ¿sí? De alúmina. Alúmina es óxido de aluminio, ¿sí? Actualmente se han incorporado otros materiales con los nuevos refrigerantes, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Son absorbedores de humedad y filtros. Tienen además una malla de retención y permiten que el refrigerante esté siempre en condiciones secas. Un poquito de humedad que quedó por un mal vacío o algo así, este lo maneja. Entonces, la cantidad de material absorbente está determinado por la capacidad del equipo. Por eso es que cuando compremos un filtro secador, tenemos que ver en las tablas, ¿ya? Para qué capacidad es. Cuántos BTU hora, o kilocaloría hora, o toneladas de refrigeración. Entonces tenemos que seleccionar. Por ejemplo, aquí en este vemos que tiene dos piedras. Estas son las famosas H48, que son las piedras reemplazables, o filtros reemplazables, que vienen sellados, ¿no? Vienen en una lata y una funda adentro sellada. ¿Para qué? Usted nunca puede tener ese filtro al ambiente, porque estaría absorbiendo humedad y el día que lo vaya a poner ya está húmedo. Más bien le va a dañar su equipo de refrigeración. Entonces, eso se abren al último momento. Cuando yo lo voy a cambiar, tengo todo ya limpio aquí adentro, abierto y preparado. Ahí recién abro la lata, trax, y procedo a instalar el nuevo filtro. Cierro, inmediatamente hago vacío ahí, en esa zona, o le hago una purga en reversa y lo dejo funcionar. Nunca los tengo, por ejemplo, dice, ya, ábreme el filtro. ¿Sabe que llegó la hora del almuerzo? Vamos al almuerzo. A lo que vuelve el almuerzo, el filtro ya está húmedo, pero usted no se da cuenta. Pero el equipo sí se va a dar cuenta, porque usted le va a meter un elemento húmedo que debería tener la función de secar, absorber humedad, ¿no? Bien. Bien, sigamos hacia acá. Estamos en el sentido del flujo del refrigerante, fíjense. El flujo del refrigerante es desde la válvula de expansión, todo el evaporador, acumulador de succión, succión del compresor, descarga del compresor, separador de aceite, pasa a la válvula check, condensador, depósito de líquido, refrigerante líquido, línea de líquido, filtro secador. Y luego tenemos este aparato aquí, que es un indicador de humedad. Es un visor, es de vidrio. Usted puede observarlo, qué está pasando adentro. Con el equipo funcionando, usted observa dos cosas. Un indicador de humedad que tienen con colores, ¿sí? Y ahí dice wet, húmedo, dry, seco, ¿no? ¿Ya? Usted cuando compra esos aparatos, ahí viene una tablita donde indica los colores que significan. Seco, menos seco, húmedo, menos húmedo. Otro dice ok, ¿no? O sea, en buen estado del refrigerante, es decir, el refrigerante seco. Entonces, estos dispositivos siempre se tienen después del filtro y antes de la válvula de expansión. ¿Por qué razón yo protejo la válvula de expansión de humedad? Porque si el refrigerante contiene humedad, la válvula de expansión es el punto más frío del sistema donde hay una aguja. Dijimos que era un orificio. Al estar ahí a baja temperatura, menos de 0 grados, la humedad se convierte en hielo y me tapona el sistema. Entonces, al taponarse el sistema, ¿cuál sería el primer síntoma? El compresor hace pump down, es decir, baja la presión de succión y apaga por resultado de baja. Y digo, pero si el equipo está cargado y está todo, ¿no? Nada. ¿Qué es la válvula? Pero no es la válvula que esté mala, es la condición del refrigerante. Entonces, ¿qué debería hacer ahí yo? Irme al visor y ver de qué color está el indicador de humedad del visor. Si está húmedo, para nada. Pero igual puedo colocarle un paño tibio aquí a la válvula de expansión, un paño tibio, ¿ya? O una esponja caliente, y si inmediatamente el compresor prende porque repuso presión de baja, significa que era congelamiento de la válvula de expansión. ¿Ya? Se congeló la válvula.
pero por humedad. Todo internamente, ¿no? Por humedad. Fíjense que aquí tenemos en la leyenda, tenemos varios colores, que es muy didáctico, que es muy bueno. La parte blanca dice gas a alta presión. Significa que desde la descarga del compresor tenemos toda esta zona gris blanca, a alta presión. ¿Hasta qué? Hasta el punto donde comienza la condensación. ¿Ya? Entonces, ahí eso negro dice líquido a alta presión. ¿Qué ha cambiado? Un gas se ha convertido en un líquido. El refrigerante, ¿no? Se ha convertido en líquido. Luego tenemos líquido a baja presión, entre amarillo y negro, ¿no? Que es desde la mitad de la válvula de expansión, es decir, desde el orificio de la válvula de expansión interno, todo el evaporador más o menos hasta 3/4 de su longitud, tenemos líquido a baja presión. Y luego esto amarillo, fuerte, tenemos gas a baja presión. ¿Por qué? Porque aquí el líquido se convirtió en gas. Fíjense lo interesante, en el evaporador ocurre lo opuesto al condensador. Aquí el líquido se convierte en gas y acá el gas se convierte en líquido. Entonces un equipo de refrigeración son dos intercambiadores grandes de calor. Uno que absorbe calor en el evaporador y otro que expulsa el calor. Cuando yo paso por el lado de un equipo de refrigeración, la unidad condensadora, donde está el compresor, siempre me va a dar calor el aire del ventilador del condensador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está sacando calor. ¿Ese calor de dónde lo está sacando? Del calor que absorbió en el evaporador, más el calor de compresión. El calor de compresión es más o menos un 25% más que el calor de evaporación. ¿Ya? Es decir, si yo tengo aquí 100, aquí tengo 125, 130, sumados los dos, ¿no? Es decir, un 25% más. Entonces, el condensador es un intercambiador que va a manejar más calor que el evaporador. Por lo tanto, nunca puedo colocar un condensador de la misma capacidad del evaporador. Hay muchos técnicos que por error o por desconocimiento dicen, no, yo le convierto a este evaporador en condensador y solucionado el problema. Se quedan cortos porque les faltó el calor de compresión. Entonces, la suma de los calores que maneja un condensador es el calor de evaporación más el calor de compresión. El calor de evaporación es el que induce la válvula de expansión. Supongamos que la válvula de expansión es de 10 toneladas. Entonces aquí tengo 10 toneladas. Y el compresor va a tener 2.5 toneladas más, ¿no? ¿Sí? Entonces ya serían 12.5 acá. Le pongo un condensador de 14, estoy perfecto, ¿no? Nunca al justo exacto. ¿Por qué? Porque el condensador puede ensuciarse, puede ir perdiendo sus cualidades. Entonces voy a quedar muy justo ahí. ¿Y qué pasa cuando un condensador está muy justo? Ya no hay líquido subenfriado. Es decir, no hay subenfriamiento de líquido y me va a ir por la tubería gas líquido. Y la válvula de expansión, que debía rendir 10 toneladas, me va a rendir 6, 6,5, 7. Y el dueño va a decir, pero si antes esto me enfriaba 50 libras de producto en 2 horas, y ahora tengo 20 libras de producto y se demora 4 horas. Entonces, vamos a ir a evaluar, ¿no? Como veremos en el capítulo, vamos a evaluar el subenfriamiento, el sobrecalentamiento, y decir, ¿este equipo está con los parámetros correctos o no? Esa es la función de los técnicos. Evaluar las condiciones de trabajo de acuerdo a los fundamentos de la refrigeración. Bien, en este punto quisiera dejar la palabra a algunas personas de ustedes, de los participantes, que tengan alguna duda o quiera concretar alguna experiencia, compartir alguna experiencia con nosotros sobre alguno de los temas que hemos hablado. Duda o compartir experiencia. Siga, por favor.
Profesor ingeniero Araúz de acá de Panamá, prestando la atención. Una consulta, bueno, tengo dos, pero usted dijo en el visor sirve para dos cosas. Una para ver si está húmedo y seco, y no dijo la otra, no le presté atención. ¿Podría repetir, por favor? Disculpe. Correcto. Está muy bien su pregunta. La una, de acuerdo al indicador que tiene de humedad, verificar que esté dentro de los parámetros correctos de humedad, que debería estar seco o K, ¿no es cierto? La segunda es la cantidad de refrigerante que está circulando por el interior. Debería estar full, lleno, ¿ya? Este nos permite a nosotros, cuando hacemos la carga de refrigerante funcionando, ¿ya? Y observamos que se empieza a llenar, a llenar, a llenar. Llega a un punto de lleno y de ahí le debemos agregar un 10% más. Supongamos que hemos cargado 10 libras de refrigerante y se llenó. En ese momento le agregamos una libra más, 10% más. Y con eso dormimos tranquilos, ¿ya? Cuando un equipo tiene problemas de condensación, empieza a mandar gas por aquí mezclado con líquido. Y el indicador o visor nos va a mostrar burbujas, burbujeo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar si el subenfriamiento aquí está correcto, ¿ya? Entonces, fíjense lo importante que es el visor. Nos permite verificar que la carga está completa, verificar que no hay formación de gas flash o flash gas aquí, o lo otro, que el filtro está tapándose. Porque si este visor indica ausencia de líquidos, puede significar que este filtro está tapado. Pero ¿qué sucede? Si el filtro estuviera tapado, tenemos el otro síntoma que es caída de temperatura. Nosotros con nuestro termómetro, que es herramienta número 1 del técnico de refrigeración, le tomamos la temperatura a la entrada del filtro y la temperatura a la salida. No debe haber diferencia. Debemos tener la misma temperatura del líquido a la entrada que a la salida. Si notamos diferencia a la salida, es decir, más fría a la salida, significa que este filtro se está tapando y está actuando como válvula de expansión. Está frenando y haciendo caer la presión, ¿ya? Entonces, programamos, aislamos esto, cerrando esta válvula y esta válvula, despresurizamos y cambiamos el filtro secante, porque ya está sucio. Sin mirarlo, ya sabemos que está sucio, porque está dando un síntoma de caída de presión. ¿Está contestada su inquietud? Gracias, ingeniero. Definitivamente muy bueno. La segunda pregunta que quedé pensando, usted dice, ¿se acuerda cuando estaba comentándonos lo de la válvula de alivio? Y en la válvula Acá de abajo, alivio, sí. sí, exacto, que si se nos va subiendo la presión, se va subiendo la presión y de repente el pretostato no corta la de alta. Y me quedé pensando, bueno, son contactores al fin y al cabo, ¿no? Pero ¿por qué un pretostato de repente se quedaría pegado? Por eso mismo, por ser spring, era esa la pregunta. Por muchas razones. Primero, porque alguien le metió mano, ¿ya? Los italianos, no sé si alguno de ustedes ha trabajado con equipos italianos, ¿ya? Antiguamente los presostatos pegaban un papelito en italiano que decía non mano metere. Eso significa no hacer cambio, o sea, no meter la mano si usted no tiene nada que ver con esta cosa. Entonces, yo me he encontrado equipos que alguien por desconocimiento le subió a 450 al tope al presostato y no disparó cuando debía disparar y disparó antes la válvula de seguridad. Entonces, puede ser una causa. Segundo, los presostatos de alta están sometidos a presiones altas. Entonces, sus elementos se deforman y pueden en algún momento romperse una vara, una placa que traen y no disparar cuando se necesite que disparen. O sea, mecánicamente falloso, o el micro switch también puede tener una falla. Entonces, todo mecanismo electromecánico puede fallar. Entonces, siempre tiene que haber un último protector, que es el tapón fusible o, o la válvula de seguridad, que sería esta, ¿no? Relief valve, válvula de sobrepresión.
especialmente cuando hay depósitos, ¿no? Acumulados. ¿Sí? ¿Está contestada su inquietud? Sí, gracias, ingeniero. Bueno, más bien es una curiosidad porque nunca lo he visto. Cuando se abre una válvula de liberación de presión, efectivamente lo que hace es que sale por ahí líquido y es peligroso, ¿no? Realmente lo que se evita es que explote, ¿no? Realmente pero por ahí saldría entonces el líquido que está. Eso dejaría de salir, seguiría saliendo, y en qué momento se detendría el sistema. Bueno, si el sistema está funcionando, pega un soplido fuertísimo aquí, ¿no? Y generalmente un chasquido así, muy, muy duro, como cuando dispara una válvula de seguridad en un caldero, ¿no? Ya. Pero aquí, como está en la parte de gas arriba, fíjense, va a salir gas a alta presión y caliente. Entonces sí le puede afectar a una persona que está por ahí cerca, ¿no? Sale muy caliente aquí porque si llegó a disparar, quiere decir que el condensador estaba con problemas y aquí teníamos gas caliente, no había líquido ya. Entonces probablemente si dispara esta válvula a la presión de disparo, ya no va a salir líquido porque no había líquido, es solo gas, ¿no? Entonces no va a salir líquido. ¿Alguna otra persona quiere participar? ¿Compartir alguna experiencia o alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hasta este momento en esta sesión? Por favor, dejo abierto el micrófono. Pregunten o compartan sus experiencias o sus dudas, por favor, participen. Ingeniero, hola. ¿Sí? Una consulta, ¿qué soluciones se puede dar cuando el compresor se congela? Ya. ¿En qué condiciones se congeló? ¿Cómo supo que estaba congelado? Visualmente se ve, ¿no? Que el condensador, bueno, el compresor se me congela externamente y esto es por baja temperatura. Ya. Ahí hay dos cosas. Que tenga escarcha aquí en la tubería de succión no significa que está congelado. Porque puede ser un equipo de baja temperatura, es decir, de congelación, un evaporador de congelación, y esa baja temperatura, si no está con el aislante, se va a formar ahí una escarcha blanca, ¿ya? Lo que tiene que ver es que no esté el aceite contaminado con refrigerante. Es decir, usted tenga la temperatura del aceite sobre 37 centígrados. Si está sobre 37 centígrados la temperatura del aceite o del cárter, significa que el compresor está en condiciones de trabajo normal, ¿ya? Normalmente los equipos de baja temperatura se congelan hasta la brida, hasta aquí, hasta la brida donde entra el cuerpo del compresor. Y ahí el cuerpo del compresor está sobre 40 grados. Entonces hasta ahí llega la escarcha. ¿Es el caso o a usted se le congeló todo el bloque del compresor? Sí, el bloque del compresor, la parte de atrás, pero eso debe ser, como usted dice, por la escarcha. Claro, porque depende de su temperatura, pero lo correcto sería que me diga a qué temperatura está el aceite en el compresor. Porque los compresores semiherméticos reciben el gas en un extremo. ¿Para qué? Para que pase enfriando el motor. Pero después hacia el compresor ya el gas está recalentado, ¿sí? Entonces, la temperatura del aceite es la que manda. ¿Ok? Perfecto. ¿Ya? Otra persona, por favor, participen. Ingeniero, buenas noches. Sí. Ya, ¿sí me escuchas? Sí, hola. Sí, perfecto. Diga su pregunta. Ya, yo aterrizo. Esto diagrama es para un equipo de una cámara de frío, creo, o cámara de congelación. Puede ser de acuerdo a la aplicación, depende de qué evaporador tiene. ¿Ya? Manejé una instalación de una máquina de 60.000 BTU ducto. Ya. Una central ducto. Ya, en la cual fue nueva, la instalamos nueva, todo, procedieron y todo. Yo no pude supervisar
en el momento de que ya conectaron todo y abrieron los vástagos, hicieron el vacío, abrieron los vástagos y vi la presión del manómetro. El técnico me reportó que le faltaba un poco de refrigerante y él le procedió a cargar. Pero luego de eso me percaté que el equipo siendo nuevo, el compresor sudaba. ¿Ya? Estaba sudando bastante, de la mitad para abajo. Entonces ahorita lo que usted explicaba, que los compresores que no deberían sudar, yo en ese caso apliqué Sí. que como el equipo era nuevo, le indiqué que saquemos todo el refrigerante y volvamos a hacer un vacío de al menos unas 2 horas y media o 3, y se le comenzó a cargar. Ahora, Ya. no sé si en una parte de aquí del módulo también va a haber algo de explicación de cómo se cargan los equipos. No sé si el técnico lo que hizo fue proceder era un refrigerante 410, ¿ya? Y no sé si él abrió mucho la llave y la presión subió mucho cuando carga, y me han explicado que el golpe de líquido se lo recibe el compresor, a veces puede darle una afectación. Claro, pero lo que usted me está hablando se refiere a que usted notó que el compresor estaba sudando, la carcasa del compresor, ¿no? Claro, de la mitad para abajo. Ya. La succión del compresor la recibe al lado del motor, es un semihermético La sección del compresor, sí. o es hermético. Es scroll, hermético. Ah, hermético, ya. ¿Y estaba congelada la parte de arriba del compresor o la parte de abajo? No, solamente yo me percaté que sudaba. Ya. ¿Es aire acondicionado? Sí, es una central ducto. Ya. De 60.000. En aire acondicionado, la temperatura de 55-60 Fahrenheit, más el sobrecalentamiento, 10 Fahrenheit más, son 70 Fahrenheit, debería estar más o menos a 20, como mínimo 25 grados centígrados el compresor, la carcasa del compresor. Si tiene menos, dos posibilidades: que le falte gas, ¿ya? Que le falte gas para que levante la presión correspondiente, o que en el momento de hacer la carga quedó aire adentro, ¿no? O sea, tal como usted indicó, no le habían hecho un vacío completo. Por lo menos 500 micras, ¿ya? 500 micrones. Si el vacío lo midieron solo con los manómetros, exactamente. Una micra son 24.500 micrones. Una micra que le falta son 24.500. Entonces, es mejor en 410, como usa poliolester el aceite, necesitamos un vacío medido con un medidor micrométrico termistor, es decir, con un vacuómetro electrónico, ¿sí? No hay otro chance. Desgraciadamente tenemos que usar esos elementos. Los manómetros servían antiguamente para el R12, como máximo R22, ¿no? Pero ahora ya con los nuevos refrigerantes tenemos que usar vacuómetros. Los vacuómetros han ido bajando de precio, ¿no? Hay unos con LED, solo con LED, que son mucho más económicos, ¿ya? Entonces, hay esas dos posibilidades. ¿Y el visor qué indicaba? ¿Que estaba lleno ya de refrigerante o no? ¿De acuerdo? Ya, en este caso el equipo no manejaba visores, se manejaba el visor con el manómetro nomás. Ah, ya. Entonces, ese es un equipo de carga crítica. Es decir, no tiene depósito, no tiene acumulador. Del condensador va directo al evaporador, ¿ya? Por lo tanto, debemos ver en la placa, antes de hacer la carga, la cantidad de refrigerante que lleva. Y con una balanza, colocar exacta la cantidad y solucionar el problema. Ya que habla de eso, eso es una pregunta que también tenía. ¿Es cierto eso que se carga el equipo por peso, más no solamente llevarlo por el PSI y el amperaje? No. Si el equipo lleva carga crítica, tiene que ver en la placa del equipo el peso que va a cargar. Entonces, después del último vacío, le rompe el vacío con la cantidad medida en su balanza, ¿ya? Así se hace. Y ahí no se necesita completarle ni ponerle un poco más. Ni sacarle ni ponerle, definitivamente. Este consejo es fundamental. Si el equipo lleva carga crítica, respetemos la carga crítica.
¿Ya? Una última pregunta, de la pistola de temperatura, ¿a qué distancia debe estar de un objeto que vamos a medirle? Ahí en la misma pistola esa del termómetro infrarrojo, dice una flechita que cada centímetro con respecto a la distancia, ¿ya? Entonces, las tuberías muy pequeñas tienen que estar bien cerca, porque si no le está midiendo a los lados de la tubería. Pero en el mismo instrumento está ese diagrama, porque para cada instrumento puede ser diferente. ¿Ok? Listo, ingeniero, muchas gracias. Otra persona que quiera hacer un comentario o compartir alguna experiencia o alguna duda o pregunta, por favor. Buenas noches, ingeniero. Bueno, Tengo una consulta. Bueno, respecto a la pregunta del compañero que habló recientemente, ¿cómo se identificaría un equipo que tiene carga crítica? ya. Un equipo que tiene carga crítica, así es, a grosso modo, es todo aquel equipo que tiene tubo capilar, ¿ya? O todo equipo que en su placa viene indicado la cantidad de refrigerante que contiene y viene de fábrica cargado. Es decir, no son piezas separadas que usted acopla, sino que viene un paquete, un package, ¿ya? Eso es carga crítica. Ya, listo, muchas gracias, ingeniero. Todos los que tienen tubo capilar son carga crítica. Por ejemplo, una nevera. Una nevera tiene carga crítica. Atrás dice la cantidad en onzas o en gramos de refrigerante, ¿no? Siempre. Bien, entonces, ¿alguna otra persona desea participar? Ya. Entonces vámonos a... anteayer veíamos aquí en un grupo de 3 compresores la necesidad de tener un botellón de aceite elevado para poder administrar el aceite que se va a cada uno de los compresores de acuerdo a si están en operación o no están en operación, a través de un regulador de nivel de aceite, ¿no? Decíamos que estos tienen un filtro micrónico de partículas de 1 micra, milésima de milímetro, tienen un botellón o reserva de aceite, también se llama, y tienen una válvula de despresurización, que es la OCB, que descarga a la succión, ¿sí? El gas, fíjense que esto está en la parte de gas, no está en la parte de aceite, ¿no? Arriba, para mantener siempre una presión solamente de 20 psi sobre la presión de baja. Entonces, si la presión de baja está en 20, este aceite va a estar a 40. Por lo tanto, va a entrar fácilmente y no va a ocasionar daño por diferencia de presión, ni va a ocasionar oleaje en el aceite, ¿no? Cuando se repone aquí. Esta era esa cualidad. Cuando ustedes tengan que verificar el funcionamiento, siempre tómenle la presión aquí al aceite que está aquí arriba para saber si está controlado por la OCB. Cuando la OCB falla, se dispara la presión de aceite aquí, y cuando repone aceite el control de nivel, se ve en el visor, se ve un salto brusco, ¿no? Y un ruido que puede dañar el control de nivel. Eso téngalo muy, muy presente. Bien, vamos a mostrar aquí esto. Esto es muy importante. Esta es una aplicación que todos ustedes deben tener instalada en sus teléfonos. Se llama Refrigerant Slider. Yo les recomiendo esta de Danfoss porque es excelente, ¿ya? Es rápida. Me imagino que muchos de ustedes ya la tienen instalada, pero por si acaso no la tienen, la buscan ahí en el celular, en las aplicaciones, y la instalan. Esta les va a permitir seleccionar un refrigerante, colocar sus favoritos también, ¿ya? Seleccionar en qué unidades quiere que se registre la presión y la temperatura,
puede ser en bares, puede ser en PSI, normalmente trabajamos en estas unidades, centígrado o Fahrenheit, normalmente trabajamos en esas unidades, y nosotros simplemente le ponemos uno de los datos que tenemos y nos da el otro. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo sacar la relación presión-temperatura de un refrigerante al valor que yo necesito. Es decir, si yo necesito 4 centígrados, ¿ya? Yo puedo poner aquí 4 centígrados y aquí me da la presión, ¿ya?, del refrigerante. Entonces yo puedo evaluar con mis manómetros si se está cumpliendo la condición que yo necesito en mi evaporador. Lo mismo en el condensador. Si yo pongo la presión del condensador, que sería la presión de descarga del compresor, o presión del lado de alta, sé inmediatamente cuál es la temperatura de saturación de ese refrigerante y, por lo tanto, la temperatura de condensación, ¿verdad? Cuando hagamos los ejemplos de subenfriamiento, vamos a ver que necesito esto para ver con qué grado de subenfriamiento está mi refrigerante a la salida del condensador. Y lo mismo, si la pongo en la succión, pongo el valor de succión, yo sé la temperatura de evaporación y mido la temperatura del tubo, es decir, temperatura de entrada al compresor, y sé con qué grado de sobrecalentamiento está. Entonces, utilicen esta que sirve para todos los refrigerantes. Aquí incluso hay amoníaco, CO2, etcétera, ¿no? Todos los hidrocarburos, todos están aquí. Y puedo verificar la presión manométrica, es decir, la presión con la cual yo verifico con mi manómetro, o también para efectos de cálculos, la presión absoluta, es decir, la presión que incluye la presión atmosférica, ¿ya? Y aquí abajo tienen, bueno, aquí están los datos de cada refrigerante, ¿no? Si usted selecciona un refrigerante, aquí le va a decir el potencial de calentamiento global, el potencial de agotamiento de ozono, ¿ya? La temperatura crítica, la temperatura de evaporación a presión atmosférica y el color del cilindro, ya, como dato directo. Pero aquí abajo hay herramientas, y en las herramientas usted puede verificar también un indicador de si una solenoide está funcionando, es decir, si hay un campo magnético presente. Usted le acerca el celular poniéndole el indicador y verifica si su válvula solenoide está activada o desactivada, ¿no? Es muy práctico. ¿Alguna persona de ustedes sí los tiene instalados? Por favor, indiquen. Compartan. ¿Se le escucho? ¿Alguien tiene instalada esta aplicación en su celular para trabajar? Por favor, indiquen. Buenas noches, ingeniero. Sí, buenas noches. Le comento, esta aplicación pues no la llevo tanto tiempo usando, pero desde que la instalé sí ha sido de gran utilidad para lo que explicó en el curso, para poder conocer las temperaturas y el grado para hacer cálculos y demás, bueno, en mi caso, para los cuartos fríos, porque es una herramienta muy útil. Correcto, correcto. Ahí tenemos un ejemplo de una persona que la está utilizando y existen muchas. Veamos, por ejemplo, aquí tenemos más o menos algunas aplicaciones que hay sobre lo mismo, ¿no? Fíjense, desde Gunner, desde Bond, Citras, Honeywell, Bitzer, hay algunas. Y esta es esta de acá, ¿no? Danfoss. Daikin, hay un montón, ¿no? Disponibles. Esas están en el almacén de sus aplicaciones en el teléfono. Entonces, ustedes simplemente la bajan, no me acuerdo cuánto pesa, pero es manejable totalmente, ¿no? Y ahora, si ustedes necesitan seleccionar algún producto de ese fabricante, hay ahí un archivo con todos los productos. Eso ya es para efecto de seleccionar algo, ¿no? Por eso es gratis, porque ellos
dejan esa opción de que usted pueda seleccionar una válvula, en fin. Y hay varias cosas que ayudan a los técnicos, ¿no? ¿Ya? El sobrecalentamiento, subenfriamiento, varias cositas que usted puede en algún momento, si tiene tiempo, entretenerse en eso. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. ¿Alguien más quiere opinar sobre este tema? El uso de las aplicaciones. ¿El señor de Bolivia sí las tiene instaladas? Por favor, indique. No, Inge, no lo tenía. Ya, póngala por favor. Póngala ya y va a disfrutar de una buena herramienta. sí, ahora mismo, listo. Ok, ok. ¿Alguien más la tiene instalada? Parece que no. Bien. Entonces vamos a compartir. Ingeniero, Sí, diga. normalmente en los equipos de refrigeración de cuartos fríos, normalmente de media y baja tensión, baja, obviamente, potencia, ¿sí algo me escucha? Sí, sí le escuchamos. Hay un sonido, pero sí le escuchamos. Sí, le decía que normalmente en este tipo de equipos, la mayor parte de las empresas traen componentes downforce, y obviamente esa herramienta normalmente es de muy útil para que se conocen características que a veces uno no encuentra la facilidad, y entonces obviamente en la misma aplicación se las encuentra. Obviamente está en inglés todo, pero hay manera de cómo traducirlas. Bueno, en este curso ustedes van a ir viendo que los dibujos están todos en inglés. Entonces podemos ya ahí manejar, ¿no? Por ejemplo, la válvula de expansión, ahí tenemos anotaciones en inglés. Entonces, cada vez ustedes se van a ir relacionando. Si aprenden en inglés, el resto es pillo, como dicen aquí, ¿no? Fácil. ¿Ya? Muy bien, excelente. Que la estén utilizando. Quedarme un poco atrás del anterior tema de la aplicación. Sí. Decía del refrigerante 134, que es para neveras y también ciertos congeladores. Pero esa aplicación me ayuda a dar algún valor preciso de algo, de algún tipo de cambio de repuesto o alguna carga que vaya haciendo. No le tengo bien claro, disculpe. No, es que cuando la utilicemos, porque vamos a hacer cálculos. Entonces, y tenemos un video excelente donde utilizamos esto. Entonces, ahí va a ser la aplicación. Por ahora solo les recomiendo que la instalen para que cuando estemos utilizándola, haciendo cálculos, ustedes puedan hacer el seguimiento de lo que estamos haciendo. ¿Ya? De todas las que mostró en la anterior diapositiva, esa es la más completa, entonces, es la mejor porque además tiene esa herramienta para ver si una válvula solenoide está energizada. ¿Ya? Ustedes saben que una solenoide, ustedes pueden saber si está energizada acercando el amperímetro de gancho, ¿no es cierto? Y viendo que marca un valor de amperaje. Pero no todos andan con el amperímetro de gancho en la mano. En cambio, con el celular, sí, todo el mundo anda con el celular. Entonces, lo acerca y ya indica si la solenoide está girando. O sea, está activa, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ir a comenzar con nuestro manual, ¿ya? Para que nos vamos ya metiendo en los temas. Hoy es el segundo día, entonces tenemos que avanzar un poco más. Son las 20:37, el curso es hasta las 21, ¿no? Entonces, comencemos con los fundamentos. Definamos primero qué es refrigeración. Refrigeración es el proceso de quitar calor de un espacio o sustancia con el objeto de reducir su temperatura y transferir ese calor a otro espacio o sustancia. Según el diagrama anterior que vimos, ¿a quién le vamos a quitar el calor en un cuarto frío? ¿Quién es el vehículo que quita calor en un cuarto frío?
el aire, porque le vamos a sacar a través del aire frío que estamos mandando, le vamos a sacar calor a los productos que están almacenados, ¿no es cierto? Entonces, vamos a quitar calor de un espacio o sustancia. En el caso de un cuarto frío, vamos a bajar la temperatura del aire de ese cuarto frío, ¿ya? Y vamos a bajar la temperatura de los productos que están inmersos en ese cuarto frío. Entonces, ahí se está cumpliendo ya el proceso de refrigeración, con el objeto de reducir su temperatura. De esta forma podemos nosotros verificar si está habiendo una absorción de calor, es decir, si estamos enfriando a través de dos termómetros. Ponemos uno al inicio y otro después de una hora y vamos a notar de que baja la temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que hay un proceso de refrigeración y en términos técnicos de absorción de calor de un espacio o sustancia. ¿Y a quién vamos a transferir esto? ¿Por qué hay que transferirlo a alguien? La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Primer principio termodinámico. Segundo, para que haya transferencia de calor tiene que haber diferencia de temperatura. ¿Quién está más frío que qué en un cuarto frío? El evaporador está más frío que el aire que pasa por el evaporador. Ahí tenemos el segundo principio de la termodinámica. ¿Hasta cuándo enfriará un evaporador o un sistema de refrigeración? Hasta cuando haya diferencia de temperatura en el evaporador. Cuando la diferencia de temperatura es cero, es decir, no hay diferencia, ya no hay refrigeración. ¿Ya? Hago una pregunta. ¿En qué casos en un equipo de refrigeración puede haber diferencia cero, temperatura cero, es decir, diferencia de temperatura cero en el evaporador? De temperatura. ¿Ya? Un equipo de refrigeración funcional. ¿Cuándo puede ser cero? ¿O en qué momento puede llegar a ser cero? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? ¿Alguien se anima a contestar la pregunta? ¿En qué casos la diferencia de temperatura en el evaporador es cero? Anímense. Volvamos al diagrama. Aquí tenemos nuestro evaporador. ¿Ya? Aquí estamos, ¿no? Para que haya diferencia de temperatura en el evaporador, el refrigerante tiene que estar más frío que el aire, ¿no? ¿Ya? Eso se llama delta T, o TD, o diferencia de temperatura, DT. Todos los evaporadores, cuando se seleccionan en sus tablas de capacidad, la primera línea dice TD o DT. Entonces, esas diferencias de temperatura, que ya ha sido un acuerdo de los fabricantes, es normalmente 10 Fahrenheit, máximo 15, en centígrados 6 centígrados, de 6 a 10 más. ¿Ya? Entonces, ese se llama delta T. Por lo tanto, en el evaporador vamos a tener nosotros un delta T, o TD, o DT, que significa la diferencia de temperatura entre el aire que pasa por el serpentín y el refrigerante que está circulando por el interior. ¿Ya? Y en el condensador exactamente es igual, pero el flujo de calor es al revés. Existe un DT o TD, o diferencia de temperatura,
entre el aire que pasa por el condensador enfriándolo y el refrigerante que está en el interior condensándose. ¿Ya? Más adelante vamos a explicar cuál es el DT de los condensadores. Y el del evaporador ya lo dijimos recién, es normalmente 10 Fahrenheit, 6 centígrados, ¿no? Máximo 10 centígrados, máximo 15 Fahrenheit. En los condensadores, enfriados por aire, es de 10 a 15 centígrados. ¿Ya? Entonces, este condensador va a trabajar con un delta T entre 10 y 15. En la costa pueden estar en 14, 13, 14. Aquí en la sierra entre 10 y 12 solo. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto del delta T del condensador? Si yo quiero calcular mi presión de alta, en cuánto debe estar, yo tomo la temperatura del aire, ¿sí? Le sumo el delta T del condensador, supongamos aquí en Quito, 24 centígrados, temperatura del aire, más 12 centígrados, temperatura o delta T del condensador, sería 24 más 10 serían 34 y 2, 36. Con esos 36 me voy a la aplicación de Danfoss y le digo, búsqueme en el refrigerante que estoy trabajando, 36 centígrados, ¿qué presión me da? Y esa es su presión de aire. Entonces el técnico puede de esa forma tan simple sacar cuál es su presión de aire. ¿Ya? Vamos a hacer ejemplos, así que no se preocupen, esto es solamente un pequeño anticipo. ¿Ya? Bien, repito la pregunta. ¿En qué caso, en un sistema de refrigeración, el delta T, o diferencia de temperatura del evaporador en este punto, puede llegar a cero, o llega a cero? ¿En qué caso? Piénsenlo. Y anima. Ingeniero, tal vez sería cuando el cuarto frío ya está totalmente, o sea, la temperatura de trabajo, a la máxima de frío. ¿Y qué pasa cuando ya llega la temperatura? Ya no hay calor que... Va por muy buen camino, pero ¿qué ocurre en el equipo? Ya no hay calor que sacar del cuarto frío. Ya no va a haber la transferencia de calor. ¿Qué pasa, qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? ¿Quién actúa? El refrigerante ya no, ya tendría... ¿Pero quién actúa cuando la temperatura llegó al valor preestablecido? ¿Qué mecanismo dispara? La válvula de expansión. No. No. ¿Cómo usted controla la temperatura en un cuarto frío? ¿Con qué aparato? Correcto, con un termostato. Y el termostato cuando ya el cuarto está servido, es decir, ya está contento, cuando llegó a su temperatura, ¿qué hace el termostato? Manda a apagar al compresor. Correcto, entonces el único momento en que en un equipo de refrigeración, en el evaporador, el delta T es cero, es cuando está apagado. En ningún otro momento, porque si el equipo está funcionando, siempre habrá diferencia de temperatura, porque va a seguir bajando, bajando, bajando. Entonces siempre voy a tener diferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el compresor va a estar succionando y bajando la presión. ¿Ya? Y al bajar la presión, baja la temperatura. Si el termostato se dañó y debía apagar en 4 centígrados y no apagó, sigue bajando, sigue bajando. Se le va a congelar la leche o los quesos, pero es porque falló el que tenía que apagar, ¿no? ¿Ya? ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no? Digan, comenten. Entonces, ¿esto qué significa? Que mientras el equipo esté funcionando, el vehículo de absorción de calor que se llama refrigerante va a estar circulando por el sistema y va a estar cambiando de estado, de líquido a vapor.
de líquido a vapor, de vapor caliente a líquido a temperatura ambiente, de líquido a temperatura ambiente a líquido a baja temperatura y baja presión, y así, un circuito cerrado. Entonces, siempre que esté funcionando el equipo y tenga refrigerante, el delta T va a ser mayor que 0. ¿Ya? Es decir, vamos a tener una diferencia de temperatura que nos permite absorber calor de lo que queremos enfriar, ¿no? ¿Sí? Y expulsar calor por el condensador. Si usted pasa por el lado del condensador enfriado por aire, va a sentir calor. Significa que está sacando calor del equipo, ¿no? Si usted pasa junto al condensador de la unidad condensadora y no siente calor, ¿qué podría ser? Que le falte gas. Es decir, que no está haciendo su función el equipo. Se está moviendo para nada. Claro. Entonces, siempre cuando usted pasa por el lado de un condensador enfriado por aire, usted recibe el flujo de aire caliente, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere acotar algo? Digan, por favor. Participen. Participen. ¿Sí? Le escucho. Bien, entonces vamos a nuestro diagrama. Aquí tenemos entonces el inicio que estábamos recién hablando. Dijimos que la refrigeración es un proceso de quitar calor de un espacio, reduce la temperatura y lo transferimos a otro espacio o sustancia. ¿A quién le transferimos nosotros el calor que absorbemos en el evaporador? Al refrigerante. Llámese R22, 507, 407C, cualquier refrigerante. Siempre en el evaporador vamos a transmitir ese calor al refrigerante. Y al transmitir el calor al refrigerante, ¿qué ocurre? Cambia de estado, cambia de líquido a vapor. Es decir, de líquido a gas. ¿Ya? Ok. Segundo, ¿qué es el calor? Estamos hablando de calor, ¿no es cierto? ¿Qué es el calor? Hasta las 9. Es una forma de energía, dice, propiedad distinta y medible de toda materia. La cantidad de calor depende de la cantidad de la sustancia y del tipo de sustancia. El calor no puede ser destruido, pero sí puede ser transferido, ¿no? Eso es lo que hacemos en el sistema de refrigeración. Transferimos el calor de los productos que queremos enfriar, se los transferimos al refrigerante. Y el refrigerante lo elimina en el condensador, a través de la pared, ¿ya? Hacia el aire que sale caliente. Siempre el calor se mueve del cuerpo más caliente al más frío. La temperatura aquí es la medida de intensidad de calor, ¿ya? La unidad que usamos normalmente es Fahrenheit y centígrado, ¿no? Son las dos unidades. Aquí tenemos las escalas termométricas, ¿sí? Que las podemos ver aquí. Fahrenheit, la unidad inglesa; centígrado, la unidad del sistema internacional, ¿no? La que cada vez está siendo más utilizada, incluso en países de habla inglesa, estamos utilizando el centígrado también. ¿Cómo se llegó a esto? Simplemente la palabra centígrado significa que está dividida en 100 unidades la diferencia entre el punto de congelación del agua, que es aquí abajo, que le ponemos 0, y el punto de ebullición del agua. ¿Por qué se usó agua? Porque es un elemento que está en todos lados. Es muy fácil, ¿no? Entonces, cuando el agua se congela, le pusimos 0. Y cuando el agua se evapora, todo esto a nivel del mar, le pusimos 100. Y la diferencia entre 0 y 100 la dividimos en 100 líneas, en 100 grados. Entonces, el punto de congelación será 0 y el punto de ebullición será 100. En cambio, el sistema inglés
dijo, cuando se congele el agua, yo le voy a poner 32. Porque el sistema inglés es así, es quebrado. No son divisibles para 10, ni para 100, ni para 1000. Es quebrado. Entonces puso 32 y al punto de ebullición del agua le puso 212. Entonces, dijo, entre 212 y 32 hay 180 divisiones. Por lo tanto, cada grado entre el punto de congelación y división será la 180ª parte de esa escala. ¿Ya? Estas dos escalas son convertibles. Todos tenemos en el celular ya la aplicación de conversión, ¿no es cierto? Está igual que la aplicación de Danfo, está ahí mismo, ¿no? Entonces nosotros le decimos tanto centígrado y nos da inmediatamente los Fahrenheit. ¿Alguno de ustedes ha investigado en qué punto es igual grado Fahrenheit que centígrado? Dejo abierta la respuesta a esta pregunta. ¿Dónde las escalas Fahrenheit y centígrado se unen? Es decir, son iguales. ¿En qué punto de temperatura? ¿No? ¿Alguien se anima? No. Bueno, te las digo. En menos 40. Abajo, ¿no? Acá abajo. En menos 40 centígrados es igual a menos 40 Fahrenheit. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ir a una tabla. Tenemos aquí, le vamos a poner 90 y 98, ¿verdad? Página 98. Aquí está. En el manual le hemos puesto una tabla donde ustedes pueden, entrando con cualquier temperatura, Fahrenheit o centígrado, irse a la otra. Entonces, ampliémosla un poco. ¿Ya? Es una tabla de conversión, ¿no? Entonces, centígrado Fahrenheit. Aquí justo está, menos 40. Entro menos 40 Fahrenheit y me voy a centígrado. Entonces me voy acá. Fíjense, menos 40. Entro con centígrados, menos 40 centígrados, me voy a Fahrenheit, menos 40. Es la única medida de temperatura donde son iguales las dos tablas. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con Fahrenheit o la mayoría trabaja con centígrados. Por favor, díganme. ¿Quién trabaja con Fahrenheit? ¿O quién trabaja con centígrado y alguna vez ha trabajado con Fahrenheit? ¿No? ¿Ninguno? No hay respuesta. No hay. Ya están un poco cansados. Bien, entonces esto lo van a tener ustedes en el manual, en la página 99. ¿Ya? Vamos entonces nuevamente a la página. Estábamos aquí, entonces solo nos falta una escala termométrica para indicar, es la Raumur. Esta es la Raumur, que es una escala donde el punto de congelación del agua es 0, igual que la centígrado, pero el punto de ebullición es 80. Entonces hay 80 divisiones entre el punto de evaporación y el punto de congelación del agua. Esta escala se usa más que nada en ingeniería de alimentos. Los que trabajan en los laboratorios de las fábricas de alimentos utilizan esta Raumur. Nosotros utilizamos estas dos. Tanto la Fahrenheit como la centígrado. Bien, entonces dijimos que los termómetros, ya sean digitales o analógicos, nos permiten identificar qué grado de temperatura tiene un elemento, el agua, el aire, en un sistema de refrigeración. Por ejemplo, podemos medir la temperatura del aceite, ¿no? A un compresor.
para saber si el aceite está en su correcta temperatura. Si no está retornando líquido el compresor y le está bajando la temperatura del aceite. Eso sería una forma buena de controlar que esté el compresor funcionando correctamente con la lubricación. ¿Ya? Bien, ahora vendría la definición de BTU, que es la unidad técnica británica. ¿Ya? BTU dice que es la cantidad de energía calórica necesaria, es un acuerdo, ¿no?, para aumentar la temperatura de 1 libra de agua en un Fahrenheit, en 1 grado Fahrenheit. E inversamente, si la temperatura del agua de 1 libra ha disminuido en 1 grado Fahrenheit, significa que un BTU ha sido retirado. Es decir, si yo caliento, le agrego BTU, si enfrío, le retiro BTU. Y la otra unidad que manejamos acá en el sistema internacional es la kilocaloría. Es la cantidad de calor necesario para aumentar a 1 kilo de agua 1 grado centígrado. ¿Ya? 1 kilo de peso de agua le aumento en 1 grado y significa que estoy metiendo 1 kilocaloría. Si le bajo 1 grado a 1 kilo de agua, le estoy sacando 1 caloría, es decir, 1 kilocaloría, es decir, le estoy refrigerando 1 kilocaloría. Y aquí están las relaciones, ¿no? Un BTU es 0.2520 kilocalorías, más o menos un cuarto, ¿no? Y 1 kilocaloría es 3.968, 4. Entonces una regla rápida de decir, 1 kilocaloría son 4 BTU. Multiplicar por 4. Y un BTU es un cuarto de kilocaloría. Vamos a quedar hasta aquí. ¿Alguna pregunta que quiera algún participante manifestar? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Por favor, están abiertos el micrófono. Si no, para despedirnos. ¿Sí? Por favor. ¿No hay? ¿Alguien de Corfopin, por favor, para cerrar la sesión? ¿Me escuchan? Sí, Inge, se escucha. Ya. Entonces, ¿alguien de Corfopin para cerrar la sesión? O si no, la cerramos nosotros. Bueno. Bien, señores, entonces, esta ha sido la sesión de hoy. Los espero mañana, exactamente a la misma hora, 6:30, para continuar. Mañana vamos a continuar con el manual y tenemos mañana actividad, vamos a ver la actividad, muy interesante. Vamos a ver la relación presión-temperatura con ejemplos. Vamos a hacer ejemplos para utilizar la tabla de Danfoss, la aplicación, y continuar con análisis térmicos de sobrecalentamiento y subenfriamiento de los equipos de refrigeración. Vamos a ver también un PDF de un fabricante donde nos indica todas las precauciones que hay que tener en los arranques de los compresores, en las instalaciones, en los vacíos, etc. ¿Listo? Muy bien. Muy buenas noches. Que descansen y será hasta el día de mañana.